El estudio correspondiente a este día está titulado Un cántico de acción de gracias. Y le hemos colocado este título porque queremos estudiar junto a ustedes ese cántico que David elevó a Dios como expresión de gratitud en el momento que estaba llevando el arca de regreso a Jerusalén. ¿Qué había pasado? La historia bíblica nos registra en tiempos de Elí, el arca fue tomada por los filisteos. Y como el arca fue tomada por los filisteos, cuando Elí se enteró, ustedes recuerdan que cayó hacia atrás, pensando la gloria de Israel fue traspasada. Los filisteos, al tener el arca en su territorio, tuvieron algunos problemas. La llevaron a Asdod y allí en Asdod la entraron en el templo de Dagón, y cuando vinieron al otro día vieron que el ídolo Dagón había caído postrado delante del arca y lo levantaron, lo colocaron otra vez, y al siguiente día que vinieron encontraron que el dios Dagón al que ellos adoraban entonces estaba partido por la mitad y sin las manos. Y ellos se preocuparon, entonces dijeron, espera, vamos a quitar esta arca de aquí, además de que se levantaron unos tumores en el pueblo y la gente estaba atemorizada y sacaron el arca de Asdod y la mandaron para Gad. Y cuando llega a Gad, comienzan los tumores y la gente a morir y tumores y la gente se preocupó, no, saquen esto de aquí y la mandan para Ecrón. Y los habitantes de Ecrón dicen que lo que ustedes quieren es matarnos a nosotros también, como ha pasado en Asdod y en Gad. No queremos esa arca aquí, consulten a ver qué es lo que van a hacer con ella, pero aquí no la queremos. La Biblia registra que los ancianos y consejeros dijeron, miren, devuelvan esa arca a su sitio, mándenla allá, que el Dios de Israel está molesto. Ustedes no tenían que traer esa arca para acá. Y hagan esto y le dan unas instrucciones de cómo tienen que hacerlo. Busquen dos vacas que estén criando y entonces no pongan a nadie a guiarlo, dejen que ellas sola vayan por el camino. Si van por el camino de Bet-Semes, eso indica que ese es el camino. Y hubo un grupo que se puso a seguir, colocaron el arca, pusieron ofrendas de oro, de los tumores y de los ratones, porque hubo ratones también, una plaga de ratones, y mucha gente murió entre los filisteos. No se define cuántas, pero mucha gente murió, describe el registro bíblico. Así que todos esos desastres produjo el arca, fueron más o menos unos 7 meses que duró allí entre los filisteos, entre un sitio y otro. Así que llega a Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes se ponen alegres, hacen fiesta, alegría, sacrifican las 2 vacas que llegaron con el arca, toman las ofrendas y entonces se alegran, hacen fiesta, pero cometieron la indiscreción terrible de mirar hacia adentro del arca, y el arca entonces, ya por el irrespeto que se había hecho al arca, pues vino una mortandad de más de 50,000 personas en Bet-Semes. Triste la experiencia, pero Dios había dado instrucciones de cómo debía ser el trato hacia el arca y quiénes eran los únicos que debían estar haciendo ese trato. Así que después de esa situación, los de Bet-Semes se fueron entonces a buscar a los de Kiriat Jearim, y en los de Kiriat Jearim llegó hasta la casa de Abinadab. Se cree que los de Abinadab eran familia descendientes de los sacerdotes y levitas. Así que el arca quedó en casa de Abinadab, ahí no se registra mortandad. Y por mucho tiempo, estamos hablando de más de 20 años, registra la Biblia, que el arca estuvo en la casa de Abinadab, antes de que se hiciera una reforma espiritual y todo eso, fruto del trabajo de Samuel. Pero el arca pareciera que quedó todavía mucho más tiempo allí hasta que David trasladó el arca desde la casa de Abinadab a Jerusalén. En el primer intento que David hizo de llevar el arca de la casa de Abinadab hasta Jerusalén, hubo una muerte, la muerte de Usa. Él no le correspondía tocar el arca, así que murió por hacer algo que no estaba llamado a hacer. Quizá tenía buena intención, pero estaba violando lo que Dios había establecido. David desistió de llevar el arca. El arca quedó en la casa de Obed-Edom porque David se atemorizó de llevar el arca después de ver la muerte de Usa.
Pasaron 3 meses y Dios bendijo a Obed-edom y le contaron a David toda la bendición que había recibido Obed-edom, que David decidió no, hay que llevar el arca, pero esta vez se preparó. Mandó a buscar a los sacerdotes, mandó a buscar a los levitas. Miren, por ustedes no estar conduciendo el arca, pasó una desgracia en Israel. Pasó esto, yo quiero que ustedes ahora sean los que estén a cargo de traer el arca sobre sus hombros para que no pase lo que nos pasó la vez pasada. Y entonces hizo toda la preparación y ahora sí, el arca va a entrar en una tienda especial que David le ha preparado allí hasta que se construya el templo que construye Salomón. Todo este contexto es para que podamos entender cuál es la alegría, cuál es el gozo que tiene David de que el arca está llegando otra vez a la casa donde debe estar. David está feliz, David está contento, escribe este cántico y entonces con el pueblo allí hay címbalos, allí hay trompetas, allí hay arpas y todos estos instrumentos de música se utilizan ahora en el trayecto. Y cada vez que dan cierta cantidad de pasos, sacrifican un holocausto y dan gracias a Dios y el pueblo está lleno de entusiasmo, de alegría, de euforia y David danzando y el pueblo cantando y alabando a Dios. Este cántico de David en ocasión de introducir el arca en Jerusalén es el que queremos estudiar junto a ustedes en esta ocasión y entonces así cerrar nuestra semana de gratitud. Primera de Crónicas, capítulo 16, vamos a leer versículo 8 primeramente. Dice David en este cántico, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Cómo comienza el cántico? Haciendo un llamado a alabar a Dios. Alabad a Dios, invocad su nombre, dad a conocer, o sea, no te quedes callado. No es algo que tú haces en tu cámara secreta, no, lo que tú haces en tu cámara secreta es la oración. Pero la alabanza que Dios merece, tú tienes que publicarla. La gente tiene que saber, hay que darla a conocer. Eso está diciendo el versículo número 8. Pasamos al versículo 9 de Primera de Crónicas 16 que estamos viendo en esta ocasión. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay motivos de gratitud, entonces hay que cantar, hay que alabar a Dios, hay que hablar de las maravillas de Dios. Si usted está lleno de gratitud, usted no puede quedarse mudo, no puede callar. Usted tiene que hablar, tiene que darlo a conocer, usted tiene que cantar, tiene que mostrar realmente lo que el Señor está haciendo en su vida. Vamos a pasar a leer los versículos 23 y 24 de este salmo, ¿verdad? Que está en Primera de Crónicas 16. Cantad a Jehová, toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos su maravilla. Sigue la invitación a cantar, a alabar, a proclamar, a que la gente sepa. Esto es fabuloso entenderlo. La Biblia nos invita, si estamos llenos de gratitud, a expresarla alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. En el verso 34 dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué es aclamar? Aclamar es dar voces y aplausos. Aclamar es expresar en sonido audible que la gente sepa lo que estoy diciendo. En Primera de Crónicas nos está diciendo, hay que cantar, hay que dar a conocer, hay que aclamar. O sea, no podemos callar la gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso está más que reiterado en este salmo de Primera de Crónicas 16 que estamos estudiando. De Primera de Crónicas nos enseña que tenemos que buscar al Señor para salvación, buscar su poder para el servicio, buscar su rostro continuamente
tenemos que honrar, bendecir y alabar. ¿Qué debemos cantar? La Biblia dice que tenemos que cantarle a Él. En el Salmo 105, verso 2, nos dice, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Los salmos eran el himnario de Israel. Así que ahí estaban los himnos que ellos usaban para su adoración en el servicio que rendían al Señor. Cantadle a Él, cantadle esos himnos que alaban, que bendicen, que reconocen la grandeza de Dios. Cuando uno mira los salmos, se da cuenta que los salmos están basados en las diferentes historias del libro de Génesis, del libro de Éxodo, del libro de Números, del libro de Deuteronomio. Te va mirando diferentes áreas, no vamos a hacer un estudio de los salmos ahora, pero es interesante saber que muchas de las vivencias que narran los salmos son historias que van narrando diferentes porciones del Antiguo Testamento basados especialmente en el Pentateuco. Cuando nosotros cantamos, estamos cantando lo que dice la palabra de Dios, estamos cantando las cosas que Dios ha hecho, las maravillas, las grandes victorias que Dios ha dado a su pueblo, las experiencias maravillosas que Dios ha podido permitir que su pueblo viva. Mis amados, cantadle salmos. Eso está diciendo el Salmo 105, verso 2. El Salmo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo hay que entrar por las puertas de la casa de Dios? Dice, con acción de gracias. Así que tenemos que estar llenos de gratitud y expresar esa gratitud cuando venimos a adorar al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando entramos en la casa de Dios tenemos que estar prestos a alabarle. Esos cánticos de alabanza, de adoración, de honra y de gloria a nuestro Dios. En el verso 5 sigue diciendo el Salmo, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Hay motivos para que alabemos al Señor? Sí, hay muchos motivos. Y aquí nos está diciendo, mira, el Jehová es bueno. Sí, Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia, su verdad es por las generaciones. Hay motivos suficientes para que tú y yo seamos agradecidos. Hay motivos suficientes para que podamos honrar, bendecir y alabar el nombre del Señor. El Salmo 51:15 nos dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios. Que nuestros labios se abran para publicar lo que Dios merece. ¿Qué merece Dios? Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Que de nuestros labios salgan palabras de bendición, de honra y de gloria para nuestro Dios. Colosenses capítulo 3, verso 15 nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí hay un imperativo marcado en este texto de Pablo. Sed agradecidos. Nos está mandando a ser agradecidos. Si leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, vamos a encontrar algo parecido. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos textos del apóstol Pablo? Que nos está diciendo que tenemos que dar gracias. Es un imperativo, es un mandato. Sed agradecidos, dad gracias en todo. El Señor espera que nosotros seamos agradecidos. Pablo está diciéndole a la iglesia, tanto a la iglesia de Tesalónica como a la de Colosas, les está diciendo a ambas, hay que ser agradecidos. Pero si vamos a la iglesia de los Filipenses, encontramos en el capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, cuando nosotros estemos expresando nuestras oraciones delante de Dios, cuando nosotros estemos haciendo las peticiones delante de Dios, no puede faltar en las peticiones la gratitud. Dice Pablo, con acción de gracias. Y si vamos a Efesios capítulo 5, versos 19 y 20, nos dice el apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, o sea, en el libro de Efesios el apóstol Pablo está invitando a esta iglesia, la iglesia que estaba en Éfeso, la está invitando a que canten al Señor, salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Entonces dice, dando siempre gracias. Entonces, cuando nosotros hacemos una mirada rápida a la iglesia de Colosas, de Tesalónica, de Filipenses y a la iglesia de Éfeso, en esas 4 iglesias que Pablo escribe esas cartas, a cada una de ellas les está dando un imperativo. Hay que ser agradecidos. No es algo aislado, nuestra gratitud delante de Dios. No, es un mandato a la iglesia de Dios. En muchos casos que estamos viendo aquí, en esas diferentes regiones donde estaban esas iglesias, el mandato siempre fue, hay que ser agradecidos. Y hoy no es diferente. Las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Tenemos que aprender a ser agradecidos por lo que Dios es, por quien Dios es, por lo que Él hace en mi vida, por lo que ha hecho hasta ahora, por la vida misma que me ha dado. La Biblia da tantas razones por las que nosotros podemos y debemos ser agradecidos. Nada es más propicio para la salud del cuerpo y el alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Ministerio de Curación, página 194, Elena G. de White. Nada es más propicio para la salud del cuerpo y del alma que ser agradecidos. Entonces, cuando yo soy agradecido delante de Dios y alabo al Señor, eso le hace bien al alma, pero le hace bien al cuerpo también, dice la sierva de Dios. Contribuye con la salud de mi cuerpo. Me gustaría que miráramos así en la Biblia la historia de un hombre que fue agradecido. Hemos visto varias experiencias de gratitud durante la semana, pero quiero que veamos una más. Es la experiencia de Zaqueo. Creo que todos sabemos que Zaqueo fue un recaudador de impuestos y que los recaudadores de impuestos o publicanos eran personas muy odiadas por los judíos. Y esto era así porque ellos cobraban impuestos para los romanos. Los judíos veían a los romanos como lo que eran, paganos, idólatras. Y esta gente se vendía, siendo judíos, para servir a los paganos. ¿Cómo es posible que esta gente no se satisfagan con el sueldo que ellos reciben porque no reciben ningún sueldo? Ellos se ponen su sueldo. Así que como ellos cobran impuestos para los romanos le dicen, no, de lo que ustedes cobran, entonces ustedes sacan su sueldo. Y ellos cobraban más de lo que debían y entonces se enriquecían sobremanera. Y el pueblo sabía que estos publicanos tenían esos recursos exprimiendo al pueblo con altos impuestos para ellos beneficiarse de esos impuestos. Así que estas personas eran odiados, eran rechazados por el pueblo. Pero Zaqueo oye hablar acerca de Jesús y tiene curiosidad por saber más, por saber quién es, porque lo que oye de lo que Cristo hace, del perdón, de todo, despierta fe y esperanza en Zaqueo. Así que Jesús va a pasar por un lugar, pero como era pequeño de estatura, la Biblia dice que él no podía ver, no alcanzaba a ver a Jesús por la multitud que le rodeaba. Así que él fue a un árbol, se subió a ese árbol y desde ese árbol entonces estaba contemplando a Jesús. Lucas 19:5 nos dice, cuando llegó Jesús a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. No hubo tristeza en Zaqueo, pero yo no te he invitado a mi casa, Señor. Pero ¿cómo tú vas a entrar en mi casa si yo soy un publicano? No. Jesús le dijo, yo voy para tu casa, y él feliz, contento, alegre, baja rapidísimo, ¿verdad? Del árbol, porque tiene ahora, no desde un árbol, no mirando a la distancia, a quien él quiere conocer, de quien ha escuchado tanto, ahora le ofrece ir a su casa. Él que se siente tan rechazado por el pueblo judío, ahora se siente aceptado por Jesús. Llegan a la casa de Zaqueo, participan de la cena, y allí están los discípulos, y allí están la gente felices, alegres, comiendo, hay de todo, ahí no falta nada. Es la casa de un rico publicano. En medio de la situación, hace un anuncio Zaqueo. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí nos está mirando que Jesús le dijo, mira, Zaqueo, para tú seguirme, tienes que dar lo tuyo a los pobres. Jesús le dijo al joven rico lo que tenía que hacer, porque Jesús vio lo que había en su corazón, pero Jesús está mirando el corazón de Zaqueo y ve la gratitud que hay en Zaqueo. Y sin decirle nada a Jesús a Zaqueo, del corazón de Zaqueo surge decir, a los que yo he defraudado, a los que le he cobrado más impuesto de lo que debo haberle cobrado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Extraordinario. Pero con lo que me queda después de eso, la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. ¿Cómo surge esto en el corazón de Zaqueo? ¿Quién le dijo que hiciera eso? La gratitud. Se siente perdonado, se siente aceptado por Jesús, está en un ambiente de salvación. Y de hecho, cuando el texto está expresando en el capítulo 19, versículo 9, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús dice, hoy ha venido la salvación. ¿Quién estaba en esa casa? Jesús. ¿Quién le ofreció salvación a Zaqueo? Jesús. Zaqueo se sintió aceptado, se sintió perdonado, se sintió salvado por Jesús. Lleno de gratitud, ahora él da a los pobres, a los necesitados, paga sus deudas con intereses. ¿Qué nos quiere enseñar esto, hermanos? ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando hay gratitud a Dios, esa gratitud se expresa en hechos tangibles. No es de que, ay, Señor, qué bueno que viniste a mi casa, te agradezco mucho, yo voy a tratar de ahora en adelante no tomar nada de nadie. Antes lo hacía, pero ya no lo voy a hacer. No, espérate, hay que hacer restitución. No es que ya yo te voy a perdonar y nada más. Hay que hacer restitución. Pero ¿quién se lo dijo? Él lo sabía. Él sabía que tenía que hacerlo, que la ley era clara. Hay que hacer restitución por lo que tú has tomado que no te pertenece. Así que Zaqueo, sin decirle nada, de su propio corazón, lleno de gratitud, muestra las evidencias de su gratitud. La gratitud siempre se manifiesta en acciones. No es teórica, siempre se manifiesta en acciones. Siguiendo con nuestro cántico de Primera de Crónicas, ¿qué necesitamos recordar? Nos dice Crónicas. Crónicas nos dice que tenemos que recordar las maravillas del Señor, que tenemos que recordar los juicios de su boca y recordar siempre su pacto. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Crónicas 16:12. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Haced memoria. Tenemos que recordar. Mis amados, tenemos que recordar. ¿Y por qué tenemos que recordar? Porque el hombre tiende a olvidar. Nosotros, los seres humanos, somos olvidadizos. Dios hace algo grande, extraordinario, y cuando pasa algún tiempo, se nos va olvidando, se nos va saliendo de nuestra mente eso grande, extraordinario que Dios hizo, y tendemos a olvidar. Hay una cita de Evento de los Últimos Días, muy conocida, que dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos guió
y lo que nos enseñó en nuestra historia pasada. Página 73 de Evento de los Últimos Días. Si usted olvidó cómo Dios lo guió en su historia pasada, entonces tema del futuro. Ahora, si usted recuerda cómo el Señor lo guió en su historia pasada, cómo Dios lo ha guiado hasta aquí, cómo el Señor le va guiando en sus pasos, cómo le ha protegido, le ha bendecido, le ha provisto lo necesario, entonces usted no tiene por qué temer del futuro. Haced memoria de las maravillas. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 nos dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Así que no olvidemos, porque el problema nuestro es que olvidamos. En vez de olvidar, lo que tenemos es que dar gracias, porque el Señor nos ha hecho partícipes de la salvación. No olvide cómo Él te salvó. No olvide que tú eres parte de los salvos de Dios, dice Colosenses. Él nos ha hecho participar de la herencia de los santos. Entonces, agradécele a Dios por eso, dice Colosenses 1:12. Agradécele a Dios por eso. El camino a Cristo, página 55, dice, agradeced a Dios por el don de su Hijo amado y pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Cuando leáis las promesas, recordad que son la expresión de un amor y una piedad inefables. Lee en las Escrituras las promesas de Dios y recuerda que son promesas de un Dios de amor y de una piedad inefables. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agradece a Dios por el don de su Hijo, por Cristo Jesús. Tenemos que darle gracias al Señor. Ministerio de Curación, página 199, nos dice, expresa gratitud por las bendiciones que aprecias. Muestra tu aprecio por la atención que recibes. Hay ángeles de Dios que están a nuestro lado protegiéndonos. Dale gracias a Dios por enviar protección. Caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. Esas grandes promesas de Dios, esos ángeles que están a nuestro lado, tenemos que aprender a ser agradecidos de Dios por lo que ha hecho por nosotros. En Primera de Crónicas 16:25 nos sigue diciendo el salmo que estamos viendo en Crónicas. Primera de Crónicas 16 es el salmo de gratitud cuando David está entrando el arca en Jerusalén, después de estar en tierra de los filisteos y después de estar en la casa de Obed-Edom durante 3 meses, y ahora va a entrar finalmente a la tienda que se ha preparado en Jerusalén para ella. Y este cántico, pues David lo compuso en ese momento para la entrada triunfal del arca en Jerusalén. Así que Primera de Crónicas 16:25 nos dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Porque Jehová es grande y como Él es grande, Él es digno de suprema alabanza. Quiero compartir una cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 564, que nos dice, dado el amor y la compasión de Cristo, que lo bajaron de las cortes reales para sufrir abnegación, humillación y muerte, pregunten a todos, ¿cuánto le debo a mi Señor? Luego, traigan sus ofrendas de agradecimiento de acuerdo con su apreciación del gran don del cielo en el amado Hijo de Dios. ¿Cuánto le debo a Dios por todo lo que Él hizo por mí? ¿Cuánta es mi deuda de gratitud por el sacrificio pleno expiatorio de Cristo? Que no solo me creó, después de haberme extraviado en el pecado, me redimió en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le debo al Señor? Después que te preguntes eso, entonces dice la sierva de Dios, traigan ofrendas de gratitud de acuerdo con la apreciación del gran don del cielo. Mi ofrenda exprese mi gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida. Manuscrito 20 del 1 de junio de 1896, dice Elena White, hagan
una ofrenda de gratitud a Dios por preservar sus vidas. Pasó un año más, ¿tienes vida todavía? Entonces, no solo diga gracias, de labios, hagan una ofrenda de gratitud, está diciendo la inspiración profética. En la Review and Herald del 9 de diciembre de 1890, dice la sierva de Dios: por la vida, por la salud, por la comida, por la ropa, no menos que por la esperanza de la vida eterna, hemos contraído una deuda con el dador de todas las misericordias. Y Dios merece que reconozcamos sus dones y presentemos nuestras ofrendas de gratitud a nuestro mayor benefactor. Extraordinario. Aquí lista razones por la vida, por la salud, por la comida, por la ropa, por la esperanza de vida. Tenemos una deuda. Y entonces dice el texto, Dios merece que reconozcamos sus dones y presentemos nuestras ofrendas de gratitud. No podemos dejar de expresar nuestra gratitud al Señor. No podemos dejar de expresar. Tenemos que mostrar nuestra gratitud a Dios. Y mis ofrendas van a ser un medio de yo poder expresar esa gratitud. Hogar Cristiano, página 432. Hagamos una ofrenda a nuestro mejor amigo. Reconoce sus beneficios. Expresar nuestra gratitud por sus favores. Llevemos una ofrenda de acción de gracias a Dios. Hogar Cristiano, página 432. Llevemos una ofrenda de acción de gracias. Allí está una vez más el mandato que nos da el Señor a través de su sierva inspirada. En la Review and Herald, diciembre 10 de 1901, una cita más que quiero compartir. Apúrense, hermanos y hermanas, para dar a Dios un diezmo fiel y también para llevarle ofrendas voluntarias de agradecimiento. Ofrendas voluntarias de agradecimiento. Así lo dice la inspiración profética. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No quiero terminar sin compartir unas citas del don de profecía tomada del libro Maranata, El Señor Viene, donde se hace una narrativa de cómo el Señor nos va a dar la bienvenida en la patria celestial. En la página 319. Vi un gran número de ángeles que traían coronas luminosas de la ciudad, una para cada santo, con el nombre de cada uno escrito en ella. Cuando Cristo pidió las coronas, los ángeles se las trajeron, y con su propia mano derecha el buen Jesús rodeó las frentes de los santos. De la misma manera los ángeles trajeron arpas, y el Señor se las dio a los redimidos. Los ángeles directores dieron primero el tono, y luego toda voz se elevó en agradecida y feliz alabanza. Y todas las manos pulsaron hábilmente las cuerdas de las arpas y dejaron oír una música melodiosa que se desgranaba en ricos y perfectos acordes. Extraordinario. En esta cita, la inspiración profética nos está diciendo que el Señor va a colocar las coronas en nuestras cabezas individualmente, con el nombre de cada uno escrito en la corona, y nos van a entregar un arpa, y nosotros vamos a tocar con maestría. Dice literalmente el texto que vamos a tocar con perfectos acordes, sin saber música. Yo no he estudiado música. Cogí algunas clasecitas de música cuando estaba en un coro y nada más. Ahí conozco algunas cositas muy mínimas, pero de música no sé nada. Pero nosotros, dice la sierva de Dios, vamos a tocar en perfectos acordes en la patria celestial. El Señor nos va a dar esa capacidad.
para unirnos con las voces celestiales en adoración y alabanza a nuestro Dios. Seguimos leyendo en la Review and Herald 28 de octubre de 1909. Dice lo siguiente: los que entren en la ciudad de Dios tendrán coronas de oro en sus cabezas. Y miren qué sigue narrando esta cita. Extraordinario, ¿verdad? Escuchen. Echaremos nuestras coronas a los pies de Jesús y vez tras vez le daremos gloria y alabaremos su santo nombre. Los ángeles se unirán en los cantos de triunfo, tocando sus arpas de oro, llenarán el cielo todo de hermosa música y cantos al Cordero. No nos sentiremos dignos. No nos sentiremos dignos nosotros de las coronas. Y cuando Cristo coloque las coronas de oro en nuestras cabezas, vamos a colocarla a los pies de Jesús. Jesús, tú mereces esta corona, no yo. Tú mereces mi alabanza, mi gratitud, mi adoración. Qué grande es Dios. Y esa será la actitud de los hijos fieles de Dios. Reconocer la grandeza de Dios. Si llegamos allí no fue por nada bueno en nosotros. Si llegamos allí fue por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su perdón, por su bondad. Y colocaremos nuestras coronas a sus pies, porque solo Él la merece. Qué grande es Dios. Apocalipsis, capítulo 5, verso 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién es digno? El Cordero, no yo. Apocalipsis dice el Cordero, vamos a cantar eso. Él es el digno, no yo. Eso es lo que está narrando el NGT, lo que dice Apocalipsis 5. Leo el verso 13 ahora. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Mis amados, qué escena gloriosa nos da el Apocalipsis. Así reconoceremos la grandeza de Jesús. Yo soy el menos digno de todos los seres humanos. El menos digno soy yo. Pero la gracia de Dios me ha alcanzado. Una corona. ¿Para qué? Yo no la merezco. Cristo la merece. Es una expresión de gratitud por lo que Cristo es y por lo que ha hecho en mi vida. Si hay motivo para ser agradecidos, es por el don inefable de la salvación. Seamos agradecidos. Alabemos al Señor, como hizo David. Honremos a nuestro Dios. Vivamos para Él. Yo quiero vivir para Dios el resto de mi vida. ¿Quieres tú también vivir para Dios? Que Dios te bendiga.